Bueno, ya tenemos la aplicación terminada. Este sería el menú principal que iremos viendo cómo funciona. Primero hay que meterle los datos, ¿no? Tenemos aquí los sorteos, ¿no? Donde aquí tenemos pues una lista de sorteos ya, que es una base de datos. Los sorteos que vamos a utilizar serán los que metamos en esta parte de acá. Bien, podemos meterlos a mano, podemos copiarlos, como queramos. Aquí nos pone que fuera de rango vacíos amarillo o valor duplicado en verde. Eso quiere decir que si, por ejemplo, metemos dos números iguales, pues nos pone verde. Y si metemos un número mayor de 49, se nos queda en amarillo. Es recomendable, no, hay que meter los sorteos por orden, de menor a mayor. Aquí volveríamos al menú. En el apartado grupos trabajaremos en la zona amarilla. Aquí tenemos una base de datos que son grupos de 15 números aleatorios. Tenemos 200 grupos que podemos usar los que queramos y hasta 15 números cada grupo. Vamos a meter 10 grupos y para ver que funciona sea cual sea la cantidad, pues vamos a quitar unos cuantos. Volvemos al menú, aquí nos dice lo mismo, fuera de rango vacío en amarillo, valores duplicados en verde. 2 nos avisa que está duplicado, no nos interesa. Y por ejemplo metemos el número 100, que tampoco nos interesa, se queda en amarillo. De todas formas, aunque nos avise visualmente, el programa está incorporado que pare los cálculos cuando detecta algún problema de este tipo. Bien, lo primero sería actualizarlo, ¿no? Como es un proceso largo, pues aquí nos pide confirmación y se pone a calcular. Ya termino los cálculos. ¿No? Bueno, también tenemos la opción de nuevo sorteo. No vamos a actualizar cada vez que metamos un sorteo nuevo. Por ejemplo, metemos un sorteo más. Y no vamos a actualizar toda la base de datos. Simplemente nos vamos a nuevos sorteos, le decimos cuántos sorteos hemos metido nuevos, le damos a aceptar y él actualizará solo ese sorteo, conservando las estadísticas anteriores, puesto que como no hemos cambiado grupo, son las mismas. Bien, ya nos ha calculado el nuevo sorteo, podemos ver la estadística completa, que la tenemos aquí. Pues tal día, tal sorteo, el grupo 1 no acertó, el grupo 4 tuvo un acierto, el grupo 7 2, el grupo 8 2, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos da más estadísticas. Grupos fallados en total, 5, 4, mínimo de grupos fallados, máximo de grupos fallados, complementarios, teniendo en cuenta qué grupos salen los complementarios, el número complementario, etcétera, los 6 números más el complementario, y después tenemos las bolas. Número de grupos donde aparece la bola. La bola 1 aparece en 2 grupos. En un grupo, en 2 grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nos aparecen los mínimos y máximos. Aquí nos dicen los aciertos que hemos tenido en todos los grupos, siempre que cumplamos los mínimos y máximos, claro. Luego tenemos aquí por porcentaje los grupos. 2 grupos fallados en el 16,67%. 3 grupos acertados en el etcétera, 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 en los mismos rangos. Volvemos al menú. Esta estadística, por ejemplo, podríamos tener 15 sorteos. Actualizamos.
y vemos la estadística. Aquí tenemos los 15 sorteos con sus estadísticas. Pero no queremos ver los últimos 15 sorteos, no queremos ver todos los sorteos, sino queremos ver, por ejemplo, los 5 últimos sorteos nada más. Pues las calculamos en cálculo de estadística por tramos y vemos la estadística de los 5 últimos sorteos nada más. Con los mismos datos, tema de grupos, todo exactamente lo mismo, solo que de los últimos grupos. Los sorteos, por ejemplo, si tenemos 500 sorteos y podemos actualizar 100 sorteos nuevos, o 300, o 500, lo que queramos. Eso ya es cuestión del consumidor el que decida. Luego tenemos más opciones en esta banda. Aquí tenemos las estadísticas de los números, que es para ver las apariciones del 1, del 2, del 3, cada número, por cuántas veces aparece, indistintamente de los grupos. Le damos a calcular estadística de números y esperamos que el programa realice su función. Aquí tarda un poco porque, claro, va a sacar las estadísticas de 49 números. Uno por uno tiene que ir revisando todo. Todos los grupos y todos los sorteos. Número por número. No pasa nada. Ahora aparecerá la pantalla del menú. Bien. Vemos las estadísticas de esos números. Nos salen ordenadas por el número de apariciones. O sea, el 34, cuando miramos solo 6 números, ha aparecido 5 veces. El complementario, los más que han salido, ha sido el 2, el 11 y el 38, que han salido 2 veces. Y si miramos el total de los 7 números, que serían los 6 más el complementario, pues el que se lleva la palma es el 2 porque ha salido 6 veces. Después aquí nos dice cuántos sorteos llevan seguidos sin salir, tanto los 6 números como complementario, como teniendo en cuenta los 7 números. El máximo de sorteos seguidos que han salido, el máximo de sorteos seguidos que han salido, el complementario o los 7 números. Y luego, máximo número de sorteos seguidos sin salir. Aquí tenemos pocos datos todavía introducidos, nos dice que el 1 no ha salido nunca, porque solo tenemos 15 sorteos, pero eso ya dependerá de la base de datos que tenga cada uno. Volvemos al menú. Extracciones. Las extracciones. Las extracciones es la bola 1, bola 2, bola 3, bola 4, bola 5, bola 6 y el complementario. Por eso decía antes que había que poner los ordenados de menor a mayor. ¿Por qué? Porque aquí vemos los rangos donde se está moviendo cada bola, que nos puede ser interesante también. Y claro, de mayor a menor los números de apariciones. Después podemos hacer este mismo cálculo, pero con, por ejemplo, los 3 últimos sorteos. Tendrá que volver a hacer el recálculo, pero solo de 3 sorteos, que pueden ser 3, 100, 500, ya eso a gusto de cada uno. Vuelve al menú. Y aquí tenemos lo mismo, vemos las estadísticas de los números por tramo. Aquí solo estaremos viendo el número de sorteos que ya hemos elegido.
y nos aparecen las mismas estadísticas, pero solo para ese número de sorteos. Volvemos a menú y vemos lo mismo, pero para extracciones. Bien, y podemos ver por último las estadísticas de los grupos. Le damos a calcular y esto nos va a decir los aciertos de cada grupo. Vemos las estadísticas de los grupos y nos dice que el grupo 1 tiene un total de 7 aciertos, o sea que acierta el 46% de las veces, sobre 15 sorteos. Lleva sin acertar un sorteo, ha estado 3 sorteos como máximo acertando y el máximo número de sorteos sin acertar es 1. Y todo lo demás. Podemos hacer lo mismo, pero para un tramo. Por ejemplo, el último sorteo. Nos hace el cálculo y vemos las estadísticas del último sorteo. Solo acertaron el grupo 6 y el 7. Bueno, y esto a grandes rasgos es todo.